Hola a todos, mi nombre es Cami. Hoy les contaré una creepypasta llamada Nunca confíes en extraños. Espero que lo disfruten y que tengan una linda noche. Mis amigos y yo vivíamos en un pequeño y tranquilo pueblo llamado Valle de la Luz, donde se solía hablar sobre una leyenda que se rumoreaba mucho. Era la leyenda más famosa y conocida de Valle de la Luz. Se trataba sobre una mujer que solía estar embarazada pero perdió a su hijo, vivía en el bosque, y cada vez que alguien la visitaba, desaparecía. En fin, éramos todos conocidos y raras veces podías toparte con alguien sin primero conocerlo. Mi familia y yo éramos muy amistosos y sociables. Siempre nos gustaba saludar a todas las personas del pueblo. Un día mis padres se fueron a trabajar a la panadería de la esquina, ubicada en la misma cuadra que en nuestra casa. Yo tomé mi bicicleta y me fui a pasear por todo el pueblo. Mis amigos Rodrigo y Tomás estaban discutiendo cerca del río, tenían la misma edad que yo, 12 años, e íbamos a la misma escuela. Fui a ver por qué discutían tanto. Tomás estaba hablando sobre una supuesta casa, pasando por el puente hasta el bosque, y Rodrigo contradecía diciendo que no existía ninguna casa allí. Le pregunté a Tomás sobre aquella casa del bosque que tanto se rumoreaba en el pueblo. Me dijo que según la leyenda, hace ya muchos años en aquel bosque había una vieja casa donde solía vivir una solitaria y joven mujer. Supuestamente ella estaba embarazada pero perdió a su hijo cuando tenía 32 años de edad. Por alguna extraña razón nunca quiso que nadie entrara a su casa. Dice la leyenda que su hijo nunca murió y aún vive dentro de su casa. Rodrigo decía que solo era un mito. Nunca hubo una mujer embarazada en aquel bosque y no había pruebas de su existencia porque nunca pudieron encontrar su casa. Mis amigos no paraban de discutir y decidí intervenir. Les dije que la única forma de saber si existía aquella mujer es entrando en aquel bosque y buscar la supuesta casa. Mis amigos estaban de acuerdo y nos fuimos hasta aquel bosque caminando. Tomás estaba muy nervioso, él era muy creyente y tenía miedo de que algo nos pudiera pasar, pero Rodrigo era más bien escéptico como yo. No creíamos en nada hasta que se pudiera demostrar. Eran las 10 de la noche y todavía no encontrábamos aquella casa. Yo y mis amigos decidimos que era mejor volver al pueblo. Caminamos durante una hora y me di cuenta que estábamos caminando en círculos. Les dije que deberíamos haber llevado una brújula. Escuchamos unos pasos, no sabíamos de dónde provenían, pero nos asustamos tanto que nos escondimos detrás de unos arbustos. Vimos que a lo lejos, una persona venía caminando, tenía una capa negra y sostenía una vieja lámpara. Tenía una capucha, así que no pudimos ver su rostro. Fuimos hasta aquel sujeto para ver si nos podía ayudar a volver a nuestro pueblo. Me acerqué hasta él y toqué su hombro. Yo estaba detrás de él. Cuando aquel sujeto se da la vuelta, me di cuenta que era una anciana. Tímidamente le dije: disculpe señora, mis amigos y yo nos perdimos en el bosque, somos del Valle de la Luz. ¿Nos podrías indicar a dónde tenemos que ir? No sabemos ni por dónde estamos. La anciana nos indicó la dirección, pero nos avisó que ya era demasiado tarde para que volviéramos solos. Amablemente nos invitó a su casa a pasar la noche. Yo me sentía un poco desconfiado, pero Tomás y Rodrigo aceptaron inmediatamente. Fuimos hasta su casa, que se encontraba en el medio del bosque. Se veía un poco antigua y descolorida. Tomás sintió una extraña sensación. Recuerdo que nos susurró a mí y a Rodrigo diciéndonos que no deberíamos confiar en aquella señora. Nos dijo que la descripción de su casa era muy parecida a la de la historia. Rodrigo le dijo que dejara de ser tan paranoico, era una anciana que vivía en el bosque, era pura coincidencia. Para mí era demasiada coincidencia, pero no sabía si creerle a Tomás o a Rodrigo. Entramos a la casa y noto que no tenía instalaciones eléctricas, usaba velas para iluminar los oscuros cuartos. Tenía muebles y objetos antiguos, y las paredes y el piso estaban un poco desgastadas. Estábamos sentados en el comedor. Tomás y yo éramos muy tímidos y sentíamos un poco de miedo, pero Rodrigo era más extrovertido. Le gustaba mucho hablar con los extraños y hacer nuevas amistades. Rodrigo y la anciana empezaron a hablar, mantuvieron una larga charla. Después de una hora, la anciana le quiso mostrar a Rodrigo una colección de huesos de animales que tenía guardado en un cuarto. Se fueron y, yo y Tomás, nos quedamos solos en el comedor. Me puse a pensar por un momento y me di cuenta que mis padres debían estar muy preocupados por mí. Me sentía un poco culpable por ello y le dije a Tomás, mejor tarde que nunca, pero que debíamos irnos ahora mismo y volver a nuestros hogares, así dejamos de preocupar a nuestros padres por nuestra ausencia. Tomás estuvo de acuerdo, pero me dijo que teníamos que esperar a Rodrigo que volviera de aquel cuarto. Vi el reloj de mi muñeca y me di cuenta que ya eran las 12 de la noche.
Teníamos que apresurarnos porque ya era demasiado tarde. Le dije a Tomás que me esperara y se quedará en la cocina allí sentado. Me fui caminando hasta el cuarto, donde estaba la colección de huesos de animales. Cuando entré, la anciana y Rodrigo no estaban. Había un montón de huesos de animales apiladas en cada mesa, ordenada por nombres. Había de conejos, de rana, gallina, perro, etc. En el fondo del cuarto, había una puerta extraña que tenía candados alrededor, pero estaban todos destrabados y se encontraba semiabierta. Era como si aquella anciana y Rodrigo hubiesen entrado allí. Me pareció un poco extraño, entonces decidí entrar por aquella puerta. Tomé una lámpara de vela que estaba colgada en la pared, abrí la puerta y vi que había una escalera que bajaba. No podía ver nada, se veía oscuro, pero me di cuenta que era muy profunda. Empecé a bajar por las escaleras y empiezo a sentir mucho frío. A medida que bajaba iba escuchando el eco de un grito cada vez más y más fuerte. Después unos minutos me di cuenta que eran los gritos de Rodrigo. Algo muy malo le estaba pasando, sus gritos se escuchaban muy desgarradores. Decidí bajar lo más rápido que pude para salvarlo. Llegué hasta un extraño cuarto oscuro estilo medieval, asomé la lámpara y vi que había manchas de sangre por todos lados, cráneos humanos colgando en el techo, los huesos estaban en las esquinas apiladas y había una entrada que conducía hasta un pasillo. Sin querer tiré la lámpara del susto y se rompió. Podía sentir los latidos de mi corazón, nunca me había sentido tan aterrado en mi vida, y eso que esto apenas era el principio. Estaba todo oscuro, pero vi que en el fondo del pasillo había algo de luz que salía de una puerta. Ya no se escuchaban los gritos de Rodrigo. Vi que aquella anciana venía caminando del pasillo. Antes de que entrara al cuarto, me escondí detrás de una gran pila de huesos que estaba cerca de en una esquina del cuarto. La anciana entró al cuarto y sin darse cuenta de mi presencia, salió por la entrada donde estaban las escaleras. Esperé hasta que subiera las escaleras y después me fui hasta el fondo del pasillo para ver qué había allí. Noté que había muchas puertas a medida que caminaba en ese oscuro y angosto pasillo. No quería saber qué había detrás de cada puerta, solo quería saber qué le había sucedido a Rodrigo. Cuando llegué hasta el fondo del pasillo, la última puerta estaba abierta, salía luz amarillenta de allí y un desagradable olor a carne podrida. Se escuchaba un ruido extraño similar al ruido de una digestión. Entré y lo primero que noté fue algo un poco perturbador. Había cuerpos descompuestos de animales colgados en la pared. El cuarto era grande y estaba repleto de moscas. Pero lo más horrible de todo fue la cosa que había allí. Estaba durmiendo sentado al mismo tiempo, en una esquina del cuarto y tenía velas alrededor. Me acerqué y era una persona enorme y gorda, parecía que por culpa de su propio peso no se podía moverse de allí, era mórbidamente obeso. Estaba completamente desnudo, no tenía cabello ni cejas y su rostro se veía grotesco. Su boca y sus manos estaban manchadas de sangre, tenía un olor desagradable. Era un hombre horrible y muy apestoso, con solo verlo me producía náuseas. Me acerqué lentamente hasta él y noté que a su lado, en una mesa había un brazo cortado de un niño. Miré hacia abajo de la mesa y encontré la ropa de Rodrigo. Desde ese momento me di cuenta que algo muy malo le había pasado. De repente empiezo a escuchar pasos que provenían del pasillo. Era la anciana, estaba regresando. Me apresuro y me escondo debajo de la mesa. Aquella anciana no venía sola, estaba sujetando con mucha fuerza a Tomás. Él tenía la boca y los ojos tapados con una venda para que no pudiera gritar ni ver. Aquel hombre gordo se despierta y como si fuera un bebé, le empieza a pedir comida a la anciana. Ella le dice: aquí traigo más comida, hijo mío. Me di cuenta que ahora Tomás estaba en peligro y si no hacía nada, iba a terminar como Rodrigo. Sin perder más tiempo salí corriendo de la mesa hasta aquella anciana y la empujé para que dejara ir a Tomás. Tomás cayó al suelo y la anciana me tomó del cabello, con mucha fuerza y me arrastró fuera del cuarto. Yo gritaba por mi vida. Aquella anciana tenía una fuerza impresionante. Abrió una de las puertas del angosto pasillo y me arrojó allí adentro. Antes de cerrar la puerta metálica, me dijo que más tarde volvería por mí. La anciana se fue y yo estaba tirado y llorando en aquella prisión subterránea. Pasó una hora y empecé a escuchar unos pasos que provenían de aquel cuarto. Yo contaba mis últimos segundos de vida, sabía que no faltaba poco para que aquella anciana volviera y me llevara hasta aquel hombre. La puerta metálica se abrió y vi a Tomás. Quedé muy sorprendido y aliviado al mismo tiempo, no podía reaccionar. Tomás me dijo que logró escapar cuando aquella anciana me había arrastrado. Él aprovechó para esconderse detrás del cuero de una vaca que estaba colgada en la pared, detrás de la mesa. El hombre gordo sabía que estaba allí pero tenía una pobre visión, no podía ver con claridad a dónde se había escondido.
La anciana volvió y el hombre gordo gritó que había escapado. Ella dejó la llave de mi prisión arriba de la mesa, y se fue a buscarlo fuera del calabozo subterráneo. Mientras Tomás aprovechó y tomó la llave, el hombre gordo lo vio pero por suerte no podía moverse, aprovechó y huyó de aquella habitación. Tomás y yo nos fuimos corriendo hasta la puerta de entrada al calabozo, subimos las escaleras y volvimos hasta el cuarto de la casa, donde estaba la colección de huesos de animales. Salimos de la casa y fuimos corriendo al bosque, sin saber hasta dónde llegaríamos. Queríamos alejarnos lo más posible de aquella casa. Eran las 6 de la mañana y por fin pudimos volver al pueblo, pero lamentablemente sin nuestro amigo Rodrigo. Esta experiencia nos perturbará para toda la vida, pero aprendimos una importante lección. Nunca confíes en extraños.